El Producto Interior Bruto, PIB, es un indicador económico el cual refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un territorio en un determinado periodo de tiempo. Se utiliza para medir las riquezas que genera un país y también se puede conocer como Producto Bruto Interno. El PIB mide la producción total de bienes y servicios de un país, por lo que se calcula que es bastante complejo. Tenemos que conocer todos los bienes y servicios finales que ha producido el país y sumarlos, es decir, desde la producción de manzanas, leche, libros, vehículos, máquinas y todos los bienes que se hayan producido en el país, hasta los servicios de un taxi, un dentista, un abogado, un banco o un profesor, entre muchos otros. La importancia de este proceso es que da como resultado aquello que mide el tamaño de la economía de un país, es decir, toda su riqueza económica. Cuanto mayor es el PIB de un país, mayor es la capacidad económica y por lo tanto mayor es su capacidad para generar empleo e inversiones. Cuando el PIB de un país aumenta es una buena señal para la economía y afecta prácticamente a todas las personas del territorio. Por lo contrario, cuando cae es una mala señal. Podríamos asemejarlo a los ingresos de una familia o una empresa. Si aumentan los ingresos, por lo general, es una buena señal. En cambio, si reducen los ingresos, es una mala señal de la economía. Cuando el Producto Interno Bruto sube, significa que está aumentando de forma general el consumo, el gasto y la inversión en el territorio. Como veremos, precisamente los factores que miden el PIB junto a las importaciones e exportaciones. Cuando aumenta el gasto, el consumo y la inversión, es decir, aumenta el PIB, se suele desencadenar un efecto positivo en la economía, ya que estos aumentos hacen que crecen los ingresos de las empresas, las familias y las administraciones, las cuales tendrán más capital para invertir al crear empleo. Lo nuevo hace crecer el consumo y el gasto. Habrá más personas con capacidad de consumir. Es por ello que cuando sube el PIB suele crecer el empleo y aumentar los salarios de los trabajadores. La primera relación es PIB y el desempleo. Es lo que refleja la ley de Occam. En cambio, cuando el PIB disminuye o hay una recesión económica, de forma agregada, disminuyen el consumo de los beneficios de las empresas, por lo que se reduce el empleo y la inversión. Es por eso que es un indicador tan importante y tan seguido por inversores y periodistas. El método de gasto es la suma del gasto de los residentes en bienes y servicios finales durante un periodo de tiempo, donde se da a entender que el PIB, el Producto Interno Bruto, es igual al consumo final más la formación bruta en capital más exportaciones menos las importaciones. La forma más utilizada para calcular el Producto Interno Bruto de un país es según su demanda agregada, con la siguiente fórmula. El Producto Interno Bruto es igual al consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones menos las importaciones. Aquí una pequeña leyenda con su respectiva fórmula, donde se da a entender que hay un ceteris paribus. ¿Por qué? Cuando disminuye el consumo interno de un país se reduce el PIB, el Producto Interno Bruto. Es decir, siempre y cuando los demás se mantengan estables. Lo mismo ocurre cuando disminuye la inversión, el gasto público o las importaciones. El método del ingreso es equivalente a la suma de los ingresos que ganan los propietarios de los factores productivos, como el trabajo y el capital, durante un periodo de tiempo. En este caso, la fórmula a usar es Producto Interno Bruto igual a remuneración de los asalariados más impuestos menos subvenciones más excedentes de explotación. De esta forma, la fórmula del Producto Interno Bruto es Producto Interno Bruto es igual a las siglas RA más las siglas EBE más los impuestos menos subvenciones, donde se da a entender que las siglas RA es remuneración de asalariados, es decir, la suma de todos los salarios recibidos por los ciudadanos en un territorio, y las siglas EBE, excedente bruto de explotación. El método de valor agregado. Su definición es muy sencilla. Es la suma del valor agregado que se genera en la producción de los bienes y servicios dentro de un país en un determinado periodo de tiempo. En este caso, la fórmula a usar
para calcular el Producto Interno Bruto es el Producto Interno Bruto igual a las siglas BAB más impuestos menos subvenciones. ¿A qué hacemos referencia con las siglas BAB? Hacemos referencia al valor agregado bruto. Por ejemplo, si una pastelería vende pan, el valor añadido de una barra será su precio menos lo que le haya costado fabricar la barra, como por ejemplo la harina, la electricidad, etc. Bienes finales son a los que le daremos un uso final, es decir, han sido producidos directamente para ser utilizados por el consumidor final y satisfacer una necesidad determinada, como por ejemplo una silla, un suéter o un marcador. Al tomar un conjunto de estos bienes, podemos distinguir dos situaciones. Tenemos los bienes sustitutivos, donde podemos consumir indistintamente uno u otro. Imaginemos lo siguiente. Nos referimos a las mercancías A y B. Sí, son sustitutivas. Cuando el precio de A sube, la demanda de B aumenta y viceversa. Nos referimos como por ejemplo a la mantequilla y la margarina, el café y el té, entre otros, como por ejemplo el Nestlé y el refresco. Bienes complementarios. Son productos que se usan de manera conjunta. De nuevo, consideramos los bienes A y B. Si son complementarios, cuando sube el precio de A, baja la demanda de B y viceversa. Algunos ejemplos son el café y el azúcar, o el automóvil y la gasolina. Los bienes intermedios se usan en un proceso productivo para su transformación en un bien final. Un ejemplo es el algodón, que sirve para confeccionar las prendas. Por lo tanto, los bienes intermedios se excluyen del cálculo del Producto Interno Bruto para evitar una doble contabilización, pues ya su valor está incluido en el valor del producto final. Uno de los problemas por lo que es criticado el PIB, el Producto Interno Bruto, es porque no mide la distribución de la riqueza dentro de un país, ni la diferencia entre países. Pero para eso hay otros indicadores como el índice de Gini, el índice de desarrollo humano, el PIB per cápita. Como el tamaño de la producción de un país depende del número de habitantes que tenga también, se utiliza para comparar la riqueza entre países. El PIB per cápita, esto es, el PIB total de un país entre los habitantes de dicho país, es una medida para saber cuánto se produce por persona. Simon Kuznets es un economista del desarrollo ruso-americano y un estadístico. Fue galardonado con el Premio de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel en 1971 por su investigación sobre el crecimiento económico. Él estableció la medida estándar para contabilizar el ingreso nacional, capacitando que estimativos exactos del Producto Interno Bruto fueran calculados por primera vez. Así, Kuznets diseñó hace casi 90 años un sistema para medir la producción de bienes y servicios de los países, un sistema que se ha convertido en la base de la contabilidad económica, utilizada por casi todos los estados del mundo. Este indicador es el PIB, Producto Interior Bruto, y refleja en términos monetarios los bienes y servicios finales producidos en un territorio durante un periodo de tiempo determinado. De esta manera, el Producto Interior Bruto se ha convertido en el último siglo en un instrumento útil para medir la capacidad y la salud de las economías. El Índice de Desarrollo Humano es un indicador elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que se utiliza para clasificar a los países en 3 niveles de desarrollo humano. El índice está compuesto por la esperanza de vida, la educación e indicadores de ingresos per cápita. El PIB pretende medir el crecimiento económico, mientras el IDH
el indicador de desarrollo humano, pretende medir el desarrollo humano a través de otros indicadores, del mismo modo que existen indicadores para la inflación, para la tasa de desempleo o para la línea de pobreza, existen indicadores para el desarrollo humano. Como podemos visualizar, hay algunos países que se encuentran en ambas tablas. Si trabajamos con las definiciones que hemos estado mencionando, podemos concluir, como por ejemplo con China, que tiene muy buen PIB, o sea, el Producto Interior Bruto, o sea, un crecimiento económico que es constante, pero también pertenece a ese top 10 del IDH, el Índice de Desarrollo Humano, ya que maneja una calidad de vida que se basa en su Producto Interior Bruto. Entre más el crecimiento del Producto Interior Bruto, mejor va a ser la calidad de vida que van a tener esos individuos en el territorio que se encuentran.